Halloween nos encontramos en el Día de Todos los Santos y estaremos una jornada después, es decir, mañana, celebrando el Día de los Muertos o el Día de los Difuntos. Hemos querido en Hora 23 presentar distintas visiones de estas celebraciones, la de Halloween, la de Todos los Santos y la del Día de los Difuntos. Hemos presentado hasta ahora una, la correspondiente a Halloween, y para presentar otras visiones tenemos hoy la presencia de dos invitados a quienes doy la más cordial bienvenida en los estudios de Bolivisión y de Hora 23. Nos acompaña a mi izquierda Zenón Guzmán Pérez, quien es espiritista. Bienvenido a nuestro programa. Y también nos acompaña Sotero Ajacopa, él es docente de la carrera de Lingüística de la Universidad Mayor de San Andrés y también máxima autoridad en su comunidad como Jiniri Malcu. También, desde luego, bienvenido. Vamos a hablar enseguida de lo anunciado, pero antes una visión del significado de la fiesta de Todos los Santos. ¿Cuál es el motivo y las raíces de esta celebración? Hemos preparado una nota al respecto. En Bolivia, desde tiempos inmemoriales, las comunidades originarias celebran la fiesta a los muertos. Con la llegada de los conquistadores españoles, esta celebración se fusionó con Todos Santos, que los católicos celebran los 2 primeros días de noviembre de cada año. Desde entonces, la tradición de festejar a las almas y ajayos de los muertos forma parte de los detalles culturales de muchos bolivianos. Una de las importantes fiestas o celebraciones en Bolivia se da en los 2 primeros días del mes de noviembre. En la fiesta de Todos Santos, las familias bolivianas conmemoran y recuerdan a los muertos, el tiempo que se preparan elementos que simbolizan la añoranza por las personas fallecidas. Por otro lado, los cementerios de la mayoría de las regiones del país son abiertos para recibir a los dolientes, que realizan rituales en honor a sus conocidos. Es al mediodía del primer día de noviembre que las familias preparan una mesa sobre la cual colocan un mantel, adornos y flores. Si el mantel es de color blanco, es porque el fallecido recordado es un niño, y si es de color oscuro o negro, se trataría de una persona adulta. Asimismo, el culto a los difuntos se conserva mucho más en el área rural y con muchas semanas anticipadas de preparación, esencialmente a lo referido a los elementos culinarios, que son una singular característica de una festividad. Vamos a conocer ahora lo que les anunciamos, la visión diferente desde otros puntos de vista sobre estas celebraciones. Y le voy a preguntar al señor Ajacopa, desde la perspectiva del mundo andino, ¿cómo se ve esa convivencia de festividades o de celebraciones de una raíz un tanto distinta como Halloween, con Todos los Santos y con el Día de los Difuntos? ¿Cuál es la visión o la perspectiva desde el mundo de vista aymara de esta convivencia de celebraciones en una misma sociedad como la nuestra? Está bien, desde el mundo de aymara, pienso que en la cultura aymara pues hay otra vida más allá de la muerte, ¿no? Porque por eso es que cuando Todos Santos llega, el otro ser vuelve, que no es olvidado, sino que vive en otro mundo, como dicen. Por eso es que la escalera existe, para irse al cielo, y vuelve estos días. Entonces tiene que convivir con ese que se ha ido el otro día, entonces tiene que vivir, pero compartiendo con lo que gustaba, con lo que se solía vivir, ¿no? Entonces, más que todo esto es alimento material, lo que tiene que convivir estos días. Entonces, no está olvidado, no está muerto, sino que es otra vida que se cree en el mundo aymara. De todas maneras, el mundo aymara ha asimilado el origen de la celebración de Todos los Santos, que como conocemos tiene un origen profundamente católico y cristiano. Se celebra Todos los Santos en honor a los santos que fueron perseguidos por el Imperio Romano. Entonces tenemos una tradición cristiana que es asimilada por el mundo aymara. ¿Estoy en lo cierto? Evidentemente, porque hay una mezcla de lo que fue otra cultura y lo que es la aymara, tal vez puede decirse como apropiación de lo que era, ahora pues se lo asimila a lo que es el aymara, porque también hay muchas diferencias entre regiones incluso, ¿no? Entonces se puede decir que se ha apropiado el aymara de muchas cosas que estaba en el mundo católico, por eso es que existen también muchas expresiones católicas que se ven en el mundo aymara. ¿Qué sería lo propio de la visión o de la cosmovisión aymara en esta celebración, por ejemplo, de Todos los Santos? Algo propio que no tenga un origen en la cultura occidental cristiana.
Más propiamente los alimentos, por ejemplo, yo vi alguna vez en el Museo de Tiahuanaco, porque antiguamente pues no solo se enterraba en un cementerio, sino que en la propia casa donde se lo guardaba en las esteras. Entonces tenía que pues también ponerlos lo que comía cuando tenía vida, ¿no? Entonces eso sería propiamente de lo que es la cultura aymara. Por eso es que ahora cuando viene pues se le pone todo lo que compartía en el alimento material. Que es la tradición que vamos a cumplir precisamente en esta jornada. Sí. Pero Paola, hay también otras visiones, tenemos un segundo invitado, las características y una perspectiva distinta de estos días. Así es, también conoceremos el punto de vista espiritista acerca de lo que es la celebración de Todos los Santos. Por ello yo le pregunto, don Zenón Guzmán, a ver, desde el punto de vista espiritista, ¿qué entendemos por la muerte? ¿Cómo ven ustedes la muerte? Y hablamos de distintos aspectos que conforman a una persona, desde el cuerpo físico, desde el alma, desde el espíritu. ¿Cuál de todas estas partes serían las que retornan en la celebridad de Todos Santos? Bueno, el espiritismo es una filosofía científica que viene a esclarecernos que hay una relación permanente entre el mundo material y el mundo espiritual, ¿ya? Y hemos aprendido a distinguir los espíritus de que esto que llamamos alma es el espíritu, que en libertad se llama espíritu, pero cuando toma un cuerpo, igual cuando nosotros nos ponemos una ropa, toma un cuerpo el espíritu, ya deja de ser espíritu, se llama alma, porque es el sostén del cuerpo humano, ¿ya? Entonces una vez que se produce aquello que llamamos comúnmente como muerte, es el abandono de esta alma y se torna al mundo espiritual, vuelve a ser espíritu. Y en el mundo espiritual la vida continúa. Ellos siguen haciendo las labores que estaban acostumbrados acá, pero es otra la dimensión donde ellos viven. Los alimentos, por supuesto que sí, trabajan y se alimentan también, solamente son alimentos de otra dimensión. Ellos viven prácticamente en una cuarta dimensión, nosotros vivimos en una tercera dimensión. Entonces, esta es la diferencia que el espiritismo nos hace entender, de que primero hay una relación permanente entre los vivos y los muertos. Siempre hubo noticias de que había manifestaciones espíritas, ¿no? Lo he visto a mi abuelo, estaba caminando por el centro de la casa. Todas las culturas, absolutamente todas, ¿ya? Lo que le preguntaban ayer, compañero, se hace un sincretismo con los de la religión católica, pero aquí lo que me llama la atención es de que hay una película que se llama Ajayo, que los peruanos lo han hecho en la Isla del Sol, donde nos hacen entender que el que muere es enterrado con todas sus herramientas. Ellos dicen va a continuar trabajando a los otro lado. Y hay una noción de que hay una continuidad de la vida. Por eso le dan sus herramientas para que vaya a trabajar, ¿no? Tomando en cuenta todo ello, don Zenón, ¿cuál sería la forma correcta en la cual nosotros deberíamos esperar a nuestros seres queridos que retornan del más allá en esta celebración de Todos Santos? Nosotros respetamos las costumbres que hay en todas partes del mundo. Con lo único que no estamos de acuerdo es de que se les ponga la comida que les gustaba, porque el espíritu ya no degusta de esta comida sólida, vive en otra dimensión, hemos dicho. Y menos que se le ponga bebidas, le gustaba la cervecita, el chuflecito, no. Nosotros no aconsejamos. Pero si la gente está acostumbrada a rendirle culto a sus familiares de esta forma, no nos oponemos tampoco. Pero usted me decía en los momentos previos a la entrevista que es posible como espiritista que logre una comunicación de los vivos con los muertos. Correcto. ¿Es esto realmente posible? Mucha gente quizás es escéptica de esta posibilidad. Para esto tendríamos que asistir a un centro espírita, ¿no? Donde las manifestaciones de los espíritus son cotidianos para nosotros. La gente es incrédula porque todavía no se anima a explorar aquello que no conoce. Siempre le tiene miedo. La muerte provoca miedo, ¿no es cierto? Pero cuando uno se acostumbra a recibir a los familiares del otro lado, en cualquier momento de las sesiones donde nosotros asistimos, disfrutamos de esa presencia, porque vienen a alentarnos, dicen, bravo, estás haciéndolo bien, sigue adelante. Y esta celebración de Todos Santos, por ejemplo, es una época ideal para poder contactarnos con esos espíritus, con nuestros seres queridos. Claro que sí. En Todos Santos vienen todos los espíritus, varones y mujeres.
a sus casas, ¿ya? Pero hay días especiales donde solamente vienen las mujeres para el Día de la Madre en el mes de mayo y las varones para el Día del Padre en el mes de marzo. Disfrutamos de la presencia de puros varones o puras mujeres de acuerdo a la fecha, ¿no? Pero después en los centros espíritas están permanentemente. Ahora, Paola, ¿cuándo tendría la dicha de conversar con alguno de los difuntos? Nunca, si no va a un centro espírita, ¿no es cierto? Tenemos que acostumbrar a ir allá, porque suceden cosas tan maravillosas, esos reencuentros. Todavía los que quedamos aquí en el planeta no entendemos que están bien ellos al otro lado y seguimos recibiéndolos llorando. La visión de los espiritistas sobre ese posible contacto con los muertos. De acuerdo al razonamiento cristiano, el contacto con los muertos se da a través de la fe, de la creencia en que hay algo más allá del cuerpo y que hay una comunicación que se profesa a través de la comunión con Jesús y con Dios. Pero en el caso del mundo aymara, señor Ajacopa, ¿cuál es la relación de los vivos con los muertos? ¿Hay alguna forma de establecer una relación, así como hemos hablado en el caso de los espiritistas, así como lo he explicado en el caso de la fe católica? Desde el mundo aymara, ¿cuál es la relación que se puede entablar con los muertos? En esa hay mucha relación, ¿no? Es casi similar porque cuando mencionó, por ejemplo, la película que hubo, pues ese es netamente el aymara, ¿no? Después de la muerte hay otra vida donde los niños, en esa vida hay diferentes trabajos, y a los niños tal vez es el trabajo más liviano y a los mayores un trabajo de acuerdo, tal vez incluso de los errores que haya tenido, ¿no? Los trabajos más duros a los que han cometido, los errores más fuertes también. Entonces se ve que hay otra vida, por eso es que esperan que vuelve y se los recibe, ¿no? No se les considera que realmente se va y nunca vuelve. Se los considera que vuelven, entonces hay una relación, ¿no? Por ejemplo, en las comunidades dicen que los vieron, que llegó, que hay algún ruido, entonces siempre hay relación de que el ajayo está, ¿no? Que sus padres llegan, que sus madres llegan, lo que en otra vida ya. Ahora existen muchas maneras de vivir esta celebración de Todos Santos, ¿no? ¿Cómo ha cambiado desde épocas anteriores hasta ahora la forma de vivir lo que es Todos Santos en Bolivia? Y además esas diferencias que puede haber de la celebración en el área rural, en el campo y también en el área urbana. En cierta manera hay una diferencia, ¿no? De lo que es el campo, más que todo en los alimentos, ¿no? En los alimentos, en las comunidades es diferente que en áreas urbanas también es diferente, ¿no? Entonces yo creo que esa es la única diferencia que puede existir, ¿no? Que allá es pues quinoa, hay chuño, hay papa, y aquí pues un poco siempre hay fideo, arroz. La diferencia está en las bebidas, tal vez es aquí un poco más exagerado, que en las comunidades no es tanto, digamos eso, ¿no? Entonces el trabajo que se dan pues no es solamente 2 o 3 días, allá son ya una semana entera que se espera la festividad de Todos Santos, ¿no? Entonces yo creo que también a los muertos es más respeto, ¿no? Y yo creo que también dentro de eso están los valores, ¿no? Porque se les respetaba, pues de la misma manera se espera y no hay ningún otro de manera que el muerto tiene que respetarse como así se lo respetaba en la vida. En la visión de los espiritistas y de la experiencia que ha tenido en personas que, de acuerdo a su versión, se han comunicado con los muertos, ¿cuál es el tema de interés en ese contacto? Aspectos que han quedado pendientes en la relación de una familia con una persona que ha fallecido. ¿Qué le piden a usted como espiritista en un contacto con el más allá? Cuando los seres queridos todavía necesitan de buscar tranquilidad, lo único que hacen es pedir oración. Oración. Vienen y dicen, por favor, ayúdenme en oración. Pero si yo quisiera preguntarle a mi padre qué ha hecho con las joyas de la abuela. En el caso suyo. Sí. No lo hiciera porque mi conocimiento me dice que no. Y si le preguntara, mi padre me ha de decir, hijo, a este lado lo material no sirve. Eso es en el mundo terrenal. Aquí el oro, la plata no sirve de nada. Aquí es la oración la que nos sirve.
Muy bien, ya mañana 1 de noviembre, cerca del mediodía, se espera la llegada de las almas de los difuntos que retornan a sus hogares para estar presentes hasta lo que será el 2 de noviembre. Desde el punto de vista espiritista, ¿existe alguna forma en que nosotros podemos sentirlos o saber o sentir su presencia junto con toda la familia? Se siente la presencia de ellos. Muchos de nuestros familiares, cuando yo era niño, decía, por ejemplo, observen ustedes cómo los refrescos se van reduciendo. Y aparentemente eso sucede. El vaso que estaba lleno se ha reducido. La comida que estaba ahí abundante se ha vuelto más poquito, ¿no? Se siente. La presencia de ellos nosotros constantemente lo sentimos. Nuestros seres queridos no nos abandonan nunca. Cuando nos ponemos tristes, ellos están tras de nosotros. Levántese, ánimo. ¿No será sugestión? No. La incredulidad todavía existe en el medio porque no se atreve a explorar aquello que desconoce y le tiene temor. Cuando usted habla de Jesús, por ejemplo, y de Dios, quien sabe, nosotros somos los seguidores más genuinos de la doctrina de Jesús que los demás en los movimientos religiosos. Para nosotros no hay religión, simplemente hay un ejemplo del Evangelio de Jesús que tratamos de seguir ese ejemplo. No tenemos ninguna autoridad por encima de nosotros que diga esto se hace, no. Los espíritus obedecen a una sola instructiva. Todo lo que ellos aprenden, nos dan a conocer, y eso es en todo el planeta, no solamente en Bolivia. El espiritismo se hace en todas partes del mundo, no solamente es en Bolivia. Gracias. Bien, en el otro lado del set tenemos una mesa de Todos Santos que ya está prácticamente instalada para todas las almas, para todos los difuntos también, que formaron parte en determinado momento de lo que es Bolivisión. Por ello yo le pregunto a usted, señor Sotero, a ver, ¿cuáles son los elementos más comunes que se colocan en las mesas de Todos Santos acá en Bolivia y qué simbolizan estos elementos? Los vemos ahí en pantalla para que usted pueda describirnos un poco mejor. En primer lugar tenemos ahí las escaleras, por ejemplo, ese rato decía, la escalera significa que el alma viene del cielo y tiene que bajar mediante la escalera. Y también al regreso, aquí tal vez no se ve, en las comunidades van a exponer la llamita, mediante eso tienen que llevar todo lo que se ha ofrecido, el elemento material tiene que llevar en su carga en las llamitas, por eso es que también allá mediante la quinoa, la quispiña que dicen, entonces lo hacen las llamitas también, ¿no? Entonces los panes, así como las tantahuaguas, achaches, dicen, entonces en eso está expresado, digamos, el alma y donde tiene que compartir mediante eso. ¿El alcohol para qué sirve? ¿No? El alcohol también es parte de la chaya que compartía en vida, que también era un respeto a la Pachamama, entonces eso también, ¿no? O sea, es todo un ser viviente como si estuviera viviendo en faz de la tierra y lo mismo más allá estaría viviendo con todo lo que compartía, ¿no? El alcohol, el cigarro, las velas para... Caña de azúcar también se utiliza bastante. Caña de azúcar. ¿Sí? ¿Tiene algún significado o simbolismo la caña de azúcar? La caña de azúcar es, digamos, cuando el alma tiene que ir, pues tiene que ir leguas lejos, entonces necesita de apoyo, así como cuando hacemos una marcha larga, pues necesitamos un apoyo, entonces el cansancio lo puede ayudar eso. Así como la cebolla dice que llevan agua mediante eso, entonces tiene que llevar agua, ¿no? Para abastecerse de la sed. Entonces hay muchas cosas que, hay significados que se pueden describir dentro de lo que es la cultura aymara. Vemos también que existe un cambio, por ejemplo, en los colores de los manteles. No sé si tú lo has visto, Juan Pablo, en distintas ocasiones, que a veces se utiliza lo que es el mantel negro, a veces mantel morado, en otras ocasiones el mantel blanco, por ejemplo. ¿Qué relación tiene esto con los difuntos? ¿O qué simboliza? ¿O qué simboliza en realidad? Bueno, el mantel negro siempre se expresa en los mayores, a partir de lo que ya se casa una persona, entonces eso tiene que un poco resguardar a los hijos y a la familia. Por ejemplo, yo llevo un poncho negro que es resguardo a la comunidad, y los comunidades son como mis hijos, yo soy el papá mayor. Entonces, de la misma manera, la persona mayor tiene que resguardar a toda la familia como un manto, como una sombra, tiene que dar como un resguardo, ¿no? Entonces, los hijos son ángeles que no han cometido muchos errores también, entonces significa que es blanco, ¿no?
Entonces esa es la diferencia que expresa solamente. No he visto otros colores, solamente blanco y negro es el que se pone en el mantel. El 12 de noviembre y aparte en las almas, Juan Pablo, retornan al más allá. ¿Cuál sería la forma correcta de recordar a nuestros difuntos, don Zenón Guzmán? Imagínese, Paola, de que ha venido su abuela de los Estados Unidos después de muchos años. ¿Cómo los recibe? Con emoción, Cariño, emoción. mucho cariño. Abrazarlo por los 10 años que no ha estado a nuestro lado, ¿verdad? Y cuando se vaya a ir, ¿cómo lo vamos a despedir? Con alegría también. Porque si yo me quedo llorando, reclamándole cosas, se va a ir pues triste. Entre lo que pretendemos nosotros es enseñar y aprender a que se vayan felices y contentos, que sepan que nosotros estamos disfrutando de su presencia, porque lo contrario sería, ¿no? ¿A qué has venido? Les voy a contar una anécdota de lo que me ha sucedido. Resulta de que mi papi murió, faltaba todavía para un año mucho tiempo, ¿no? Pero al poco tiempo que murió, en 24 de julio murió él, ya vino Todos Santos. Y a la casa de una amiga fui invitado para recibir a los difuntos. Yo dije, mi padre vendrá, a pesar del conocimiento, a veces cometemos errores, ¿no? Acepté la invitación. Pero en una semana próxima el guía espiritual me hace llamar. Me dice, hermano Zenón, sabes que tu padre, tu familia, ha venido a tu pieza. Y tú no los has esperado. Pero yo pensé que iban a ir donde yo estaba. No, han ido a visitarte. Por favor, no los hagas. No los hagas esperar en mano en la calle. De hecho, han ido a visitarte a tu casa. Entonces aprendí la lección. Mañana, ¿qué voy a hacer? Irme a mi casa, recibir a mis difuntos y el día siguiente despedirlos también. Agradecemos al señor Guzmán por esas valoraciones y por esa visión que nos ha permitido conocer algo más de esa perspectiva.